Hola, ¿cómo estás? No pases este video, Dios te quiere hablar. Hola, ¿cómo estás? Soy Cristian Ledesma y quiero dejarte a través de este pequeño video una palabra que Dios dejó en mi corazón para vos y sé que te va a servir. Sería bueno que pongas el volumen bien fuerte y lo puedas escuchar con atención hasta el final. Si tenés para tomar notas o un cuaderno ahí, sería bueno que lo puedas anotar porque Dios te va a hablar. Antes que me olvide, por favor, compartí este video, el link a personas que sabés que necesitan escuchar esta palabra. En este momento mandale por Instagram, por WhatsApp, o donde vos quieras, pero compartile por privado a esa persona que necesita escuchar esta palabra. En este video quiero hablarte de la importancia que tiene el congregarse, la importancia que tiene en la Biblia, en las enseñanzas de Jesús, el congregarnos y el estar unidos como cristianos. Fíjate, lo que dice en la Biblia con respecto a esto, un salmo que me encanta y que lo leemos siempre en la iglesia, el Salmo 133, versículo 1 en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Esto lo escribía David, escribiendo uno de estos salmos, cantando a Dios, dando una expresión que obviamente la estaba notando desde el corazón de Dios, diciendo: qué bueno es, qué agradable es que el pueblo de Dios esté reunido en armonía. Pero hay otro pasaje todavía para mí más fuerte. Es un pasaje que yo también amo mucho, que siempre lo leo. Está en Joel capítulo 2, donde habla de los últimos tiempos. El profeta Joel, miles de años antes, hablando de cómo iban a ser los últimos tiempos, hablando de cómo iba a ser toda esta última era antes de ya llegar al fin de los tiempos. Y en ese momento Joel profetizando cómo iba a ser la segunda venida de Jesús y demás. Lo pueden leer ustedes si quieren después completo al capítulo 2. Me gusta leer lo que dice a partir del versículo 12 en adelante, también en la versión Palabra de Dios para Todos. Un pedazo de este fragmento bíblico que es muy fuerte. Dice: el Señor llama a su pueblo. O sea que el Señor nos está llamando. Vengan ahora y cambien su vida. Regresen a mí, dice el Señor, de todo corazón. Fíjate, Dios a vos, a mí, a nosotros nos está llamando. Dios nos está llamando en este tiempo, porque Joel estaba hablando de estos últimos tiempos y de estas señales que vemos ahora. Háganlo con ayuno, llanto y lamentos. En versículo 13, en lugar de rasgarse los vestidos como hacían en la época pasada, rasguen su corazón. Es decir, el rasgarse la vestidura era realmente rendirse totalmente delante de Dios, era pedir perdón, como un arrepentimiento genuino. Y Dios dice: mira, no necesito que se rasguen su ropa, sino rasguen su corazón. Ablanden su corazón para que Dios pueda realmente hablar con nosotros. Rasguen su corazón, cambien su vida, dice, y vuélvanse al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de un fiel amor y dispuesto a dar indulto. Versículo 14 dice: ¿quién sabe? Tal vez Dios reflexione, cambie su decisión de castigos y los bendiga con cereales, con vino, para que puedan ofrecerle ofrendas al Señor su Dios. Versículo 15: toquen trompeta en el monte de Sión. Está hablando del pueblo de Dios. Proclamen un ayuno y dice: convoquen al pueblo. Entre toda esta llamada que Dios está llamando, que Dios está haciendo, nos está haciendo a nosotros, llamándonos nuestra atención, dice: convoquen al pueblo. Convocar, juntarnos, unirnos, reunirnos. Dice: convoquen al pueblo. Versículo 16, reúnan al pueblo. Fíjate cómo el clamor del Señor para este tiempo es: reúnan al pueblo, porque cuanto más unidad hay en nosotros, es ahí donde Dios se glorifica. Dice que se purifique la asamblea, reúnan los ancianos, niños, bebés y todo tipo de personas. Qué importante es reunirnos. Por algo la Biblia dice claramente que donde hay dos o más unidos en su nombre, Él está. Y eso es lo que Dios habla. Fíjense que en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro junto con los otros apóstoles y todas esas personas que estaban ahí esperando la promesa que Jesús había hecho, esa promesa que Dios le había dado de que iba a descender el Espíritu Santo, no sabían cómo iba a descender, cómo iba a ser ese momento, pero ellos todos estaban esperando ese momento en el aposento alto, en un piso superior, estaban esperando ese descender del Espíritu Santo, y dice que estaban todos unánimes juntos orando y clamando. Esa es la actitud que vos y yo tenemos que tener en este tiempo, estar juntos, estar unidos. Por eso Joel ya años antes estaba diciendo: estén juntos, convoquen asamblea, convoquen, reúnan al pueblo, porque ese es importante ese detalle de estar juntos vos y yo. Ahora,
Fíjense qué importante destacar que el primer momento, el primer lugar en donde el Espíritu Santo descendió no fue en una sinagoga. El Espíritu Santo no descendió sobre una iglesia, descendió sobre la iglesia de Cristo, que son las personas que lo tienen en su corazón. Somos nosotros somos la iglesia de Cristo. Y donde están dos o más, ahí Él se muestra, es ahí donde vemos su gloria. Por eso en el aposento alto, en ese momento, cuando estaban todos unánimes juntos, clamando a Dios por el Espíritu Santo, vieron ese derramar por primera vez. Y es ahí donde se dice claramente en la teología moderna que es ahí donde inició la iglesia de Cristo. Es ahí donde empezamos lo que hoy conocemos como iglesia. No es un auditorio, no es un salón, no es un teatro. La iglesia somos nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Por eso te dejo esta inquietud a vos en tu corazón, para que puedas buscar la manera de unirte a otros cristianos como vos, como yo, como nosotros, que estemos unánimes juntos para esperar a su Espíritu Santo, para buscar de Dios lo que Él tiene para nosotros. Ahora, no necesariamente tiene que ser, como decía recién, en una iglesia, no necesariamente tiene que ser un auditorio, aunque claramente si tenés la posibilidad, es lo más hermoso que te puede pasar, tenés la posibilidad de asistir a una iglesia, estás asistiendo en este momento en tu localidad a una iglesia, a un auditorio donde Dios se mueve, anda. Pero en ese lugar, unite con alguien y empezá a clamar a Dios, porque Dios tiene algo para vos. Dios tiene algo preparado para vos durante este fin de semana, durante esta semana próxima, y no te pierdas eso. Por favor, búscalo a Dios. Es importante congregarse. Ahora, ¿por qué es importante congregarse? Fíjense esto. El congregarnos a nosotros nos hace clamar al Espíritu Santo, pero donde está el Espíritu Santo hay dirección. Hay palabra. Fíjense que, por ejemplo, Moisés cuando estuvo buscando al Espíritu Santo, estuvo buscando a Dios, estuvo buscando directiva. Cuando oyó la voz de Dios, Dios le guió las tablas de la ley con las que se rigieron durante años. Cuando escuchamos a Dios, escuchamos una guía, una dirección para nosotros. Es decir, que donde hay cristianos que no están oyendo la voz de Dios, son cristianos que no saben a dónde ir. Por eso es importante que busques congregarte, que busques unirte a otros cristianos y de esa misma manera también que busques vos mismo por tu cuenta la dirección de Dios, la palabra de Dios. Fíjense este pasaje que les comparto antes de terminar este videito, porque sé que Dios te va a hablar. Marcos capítulo 2, versículo 2 al 12 en la traducción lenguaje actual. Dice: después de varios días Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo de que Jesús estaba en esa casa y mucha gente fue a verlo. Fíjate qué importante. Eso es asamblea, se juntaron. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada, ya no había más lugar. Entonces Jesús comenzó a todas esas personas a anunciarles las buenas noticias. Él empezó a predicar, él empezó a soltar palabra. Fíjense qué importante. Jesús predicó en sinagogas, pero aún así ahora él estaba predicando en una casa. No sé a dónde a vos te toque hoy recibir la palabra, pero hay que buscar dónde está la palabra de Dios. Fíjense qué pasó después. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban una camilla con un hombre que nunca había podido caminar. Imagínense una persona que nunca pudo caminar, nunca. Como había tanta gente, subieron hasta el techo, abrieron un agujero y por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Lo bajaron al enfermo al lado de Jesús, este hombre que nunca había caminado en su vida. Cuando Jesús vio la gran confianza, dice en esta versión, en otra versión dice la fe que había en estos hombres, que lo tenían a este hombre, le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que hizo Jesús, fíjense, antes que nada, estas 4 personas llevaron a un enfermo, un paralítico que jamás había caminado y lo pusieron delante de Jesús, aunque tengan que abrir un hueco en el techo, lo pusieron ahí. ¿Saben por qué? Porque estaban buscando la palabra. Cuando Jesús le dijo, tus pecados, yo te los perdono, le dijo Jesús, empezó a soltar la palabra. Esto le picó a los escribas que estaban ahí, a los fariseos que estaban ahí, y se empezaron a enojar. Jesús, ¿cómo le vas a decir que les perdonás los pecados y el único que puede perdonar es Dios? Y Jesús le empezó a explicar su autoridad aquí en la tierra. Pero me importa lo que sigue después, en este momento. Dice más adelante en el versículo 9, díganme, le dijo Jesús,
¿qué es más fácil? ¿Perdonar a un enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarle que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo a ese hombre que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esa fue la palabra. Por favor, acordate lo importante de la palabra. Yo no sé dónde vos puedas en este momento adquirir una palabra, buscar una palabra, recibir una palabra, pero Dios está soltando palabras para vos, no necesariamente en una iglesia. Si todavía no fuiste a una o hace rato no estás yendo, busca un lugar donde esté su palabra. Por eso sentí en mi corazón, junto al equipo del staff, compartir con ustedes cada domingo un pequeño mensaje, un pequeño fragmento bíblico de la palabra, para que siempre tengamos cerca y a mano un poco de lo que Dios tiene para decirnos. Sería bueno que veas cada domingo a esta misma hora este pequeño video donde Dios va a hablarte, como en este momento. Tal vez no estamos en una iglesia, tal vez no estamos en una sinagoga, pero en este momento Dios te puede hablar y sé que Dios está hablando a muchos. Entonces Jesús suelta esa palabra y la palabra provoca que este hombre que nunca había caminado, en ese instante se levantó, tomó su camilla y se fue de ahí. Al verlos todos quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios. Nunca habíamos visto esto, decían estas personas. Por eso sé que Dios puede hacer grandes cosas con vos si buscas dónde está la palabra de Dios. La palabra de Dios va a estar a través de un hombre de Dios. La palabra de Dios va a estar a través de la Biblia. La palabra de Dios va a estar a través de un video, a través de una transmisión en vivo y obviamente también en la casa de Dios si podés asistir a una. Pero te dejo esta inquietud, busca la palabra de Dios. Si estás buscando una salida, estás buscando que Dios haga un milagro con vos, con un familiar o lo que fuese, busca esa palabra, porque en la palabra es donde vas a encontrar lo que estás buscando, la palabra de Dios. Lo importante de congregarnos es buscar esa palabra también. Otro pasaje y por último les quiero comentar lo que dice en Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante, en la versión Nueva Traducción Viviente. Estaba Jesús predicando a la orilla del mar de Galilea y se juntó un montón de gente, dice, una gran multitud y todos querían escuchar, dice, escuchar claramente lo que dice, todos querían escuchar la palabra de Dios. Ellos querían escuchar la palabra de Dios y querían tanto que lo buscaron a Jesús. Pero Jesús no está en la sinagoga, está en la playa. Yo me voy a la playa y voy a escuchar lo que Jesús tiene para mí. Por eso te quiero decir que aunque sea a través de este video o de una transmisión o si podés asistir a una iglesia, Dios tiene una palabra para vos y tiene que haber un hambre y una sed en vos de buscar esa palabra que Dios tiene para nosotros. Entonces se abalanzaban sobre Jesús para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó a la orilla, había 2 barcas que estaban vacías. Entonces Jesús le pidió a Simón, el dueño de una de las barcas, que la empujara hacia el agua. Entonces desde el agua Jesús empezó a enseñar a todos. Qué loco, Jesús enseñando la palabra de Dios desde una barca en el mar, en el medio de la nada, donde toda la gente estaba en la arena, escuchando lo que Jesús decía. Yo te quiero decir algo. La religión nos pone estructuras, nos pone techos, nos pone límites, pero Dios a nosotros nos rompe todos los límites y es eso lo que Dios hoy quiere comenzar a hacer con vos. Yo te animo a que si hace rato no estás yendo a una iglesia, que te unas cada domingo a escuchar lo que Dios tiene para vos. O tal vez si estás yendo a una iglesia, que seas fiel cada domingo, que vayas con un deseo en tu corazón de recibir lo que Dios tiene para vos, porque sé que Dios te quiere hablar. Hoy Dios te va a hablar, mañana Dios te va a hablar, el fin de semana que viene Dios te va a hablar. Así que te dejo esta inquietud a que busques la palabra de Dios. Te bendigo y qué bueno que estuviste conectado con nosotros hasta el final. Por favor, conectate a este canal, suscríbete, compartilo en tus redes sociales para que más personas puedan recibir este mensaje y se conecten con nosotros cada domingo. No te olvides, a la misma hora, un pequeño video con un fragmento bíblico o un momento donde Dios te va a hablar. Vení a buscar la palabra. Te esperamos todos los domingos a esta misma hora para que puedas ver este video. Dios te súper bendiga.